La gasolinera fantasma. Historias de Tampico, Madero y Altamira. Número 2. Gallos y galleros, muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy les traigo 4 historias en la cual relataremos una posible posesión, un guardia de seguridad atormentado en su trabajo, cómo un niño no pudo dormir toda la noche y más. Sin nada más que decir, comencemos. El señor de la esquina. Era una noche del jueves, si bien recuerdo. Estábamos en el rancho de San Andrés, Veracruz, alejados de la civilización. Mis padres no estaban en ese entonces. Ellos se habían ido a Tampico. Yo estaba más chico, iba en segundo de secundaria. Yo me quedé solo en el rancho con mi hermano, quien para ese entonces él iba en primaria. Nos acostamos como de costumbre a las 9 de la noche, cuando de repente los perros, todos los perros de cada una de las calles comenzaron a ladrar. Yo y mi hermano teníamos 2 perros, uno con un ladrido fuerte y grueso, y una perrita ya viejita que, la verdad, casi no ladraba. Esa noche, el perro estaba gruñendo cerca de la ventana. Eso me despertó, y al oír tanto ladrido, yo me saqué de onda. A un lado de mí tenía mi lámpara de cacería. Se me ocurrió asomarme por la ventana y alumbré hacia la calle. Y no vi nada, pero al momento de alumbrar la esquina que daba al frente de mi casa, lo vi. Ahí lo vi. Lo vi clarito. Yo sé lo que vi. Era un señor. Creí que era algún vecino, pero no. A esa cosa no se le podía ver el rostro. Yo me asusté horrible y me volví a acostar. Me tapé, aunque la duda y el miedo hizo que me volviera a levantar y volví a alumbrar a ese lugar, pero lo que había visto ya no estaba. Eso fue lo que más me dio miedo. Mi hermano seguía dormido y decidí no despertarlo, pero yo me quedé en shock. Me quedé alerta, despierto. No sabía si íbamos a correr peligro o no, hasta que me dieron las 5 de la mañana y todo se calmó. En ese momento, yo también me calmé y pude dormir. Hace años, en Tampico, Tamaulipas, en la colonia Unidad Modelo, había una familia, la cual, en esa familia, una muchacha, la cual no diré nombres, pero esa joven, un día esa joven salió de su casa sin decir ninguna palabra. Ella no decía nada. Parecía estar en un trance, solo viendo al frente. Para ese entonces apenas estaban construyendo las casas de la colonia Nuevo Amanecer. Había una que otra. Aquella muchacha fue y se metió a una de esas casas y duró mucho tiempo ahí. Cuando salió totalmente y completamente desnuda. Mas sin embargo, ella se lucía como en ese trance. Aquella muchacha salió y todos los albañiles de ese momento empezaron a chiflarla y todo, mas sin embargo ella no reaccionaba, seguía inmóvil, caminando. Su mirada era inmóvil, solamente fijo, hasta que llegó a su casa
Y su madre, al abrirle, se espantó. Dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo así? ¿Por qué vienes desnuda? A lo que la muchacha no respondía y simplemente se metió. Tiempo después, aquella joven fue empeorando poco a poco. A los vecinos los atacaba de manera verbal, de una manera muy grosera. A algún vecino de la misma edad de esa joven le llegó a decir, incluso lo veía como un cocodrilo, lo apuntaba y le decía, cocodrilo, cocodrilo, tú eres un cocodrilo. Y la muchacha se empezaba a enloquecer. Sin más remedio, la tuvieron que encerrar. Ella duró mucho tiempo encerrada, hasta que después volvió a salir y la madre se dio cuenta y llamó a una de sus vecinas. Aquella vecina corrió tras la joven, la alcanzó, vio que se subió a un transporte público, el cual en ese entonces existían los micros, buses o peceros, como ustedes le digan, unidad modelo, todavía existían en esos años. Se subió, la señora, la vecina, la cual estaba ayudando a la madre, corrió y se subió de igual manera. Ya dentro del bus le decía, muchacha, reacciona, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? La muchacha no respondía para nada, hasta que fueron a dar a los separos de la policía local. Ahí la muchacha empezó a culpar a la vecina y le empezó a decir, yo no la conozco, usted me viene siguiendo, me viene acosando. La madre alcanzó a llegar a ese lugar y se llevó a la niña. No sabían qué hacer hasta que la policía dejó que se fueran. De la nada, ya de regreso hacia la casa de la madre, pasaron por un parque en el cual aquella muchacha se zafó del brazo de la madre, caminó lentamente hacia el parque, se acostó en una banca y al momento de despertarse y levantarse, volvió a ser ella. Ella no sabía lo que estaba pasando. Ella se preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué onda? A lo que la madre le dijo, oh mija, venimos a dar un paseo, tú no te preocupes. Ella vio a la vecina y le preguntó qué hacía ahí, y la vecina dijo, vengo a acompañar a tu madre, veníamos de paseo. En ese momento no le dijeron nada a la muchacha, por no querer espantarla. Tiempo después, al regresar a la casa, la vecina oyó cómo tocaban a su puerta. Era la joven, quien vino a disculparse, le pidió disculpas, porque no sabía lo que hacía, pero ella le decía que no recordaba nada, no era ella. La vecina aceptó las disculpas, dijo que no se preocupara. Tiempo después, pasaron los años, y algo similar sucedió en la colonia. Un joven se había metido en una área, unos matorrales donde había mucha maleza. El joven regresó desnudo a su casa. Él no sabía, él creía que tenía ropa. Y la madre y el hermano espantados, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Él no se había dado cuenta. Pero al momento de reaccionar el joven y lo revisaron, él tenía marcas como moretones, mordidas, chupetones. No se supo qué había sucedido. Durante los años siguientes, aquella joven y aquel joven no quedaron bien psicológicamente. Tienen uno que otro problema. Sobre el joven se rumora que pudo haber sido una bruja, no se sabe. Y de la joven
Se rumora que antes de que comenzaran los problemas, la habían visto en un parque jugando a la Ouija. No es algo confirmado, pero eso es lo que se cuenta. Así es. Antes de continuar, gallos galleros, quisiera recordarles que si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like y compartan. Pueden encontrarme en Spotify y Apple Podcasts. Si tienes alguna historia por compartir, puedes mandarme tu audio o por escrito a mi Instagram. De igual manera, puedes unirte a mi comunidad de Reddit para compartirla de manera totalmente anónima. Historias de Red. Todas mis redes se encuentran en la descripción. Sin nada más que decir, continuemos. Hace algún tiempo, hace 2 años, exactamente en el 2020, yo trabajaba como guardia de seguridad cerca del barquito en Altamira. Yo era el que se quedaba en una de las casetas, una caseta de 180 grados. Las ventanas eran de 180 grados, pero tenía 2 puertas, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Yo estaba normal, revisando los documentos, los archivos, pero de la nada se empezaron a escuchar pasos. No, yo no sabía qué podría haber sido, pero decidí alumbrar. Creí que a lo mejor era alguien intentando vandalizar, pero a estas altas horas de la noche, ¿quién vendría en la madrugada? Pero bueno, para ese entonces, y no sé si actualmente ya tengan, pero cuando yo trabajaba ahí no tenían luz, solamente un poste, y realmente no alumbraba nada. Entonces yo estaba totalmente a oscuras. Al momento de alumbrar no vi nadie. Creí que tal vez había escuchado mal y volví a sentarme. Estaba checando unos documentos hasta que escuché pasos, pero esta vez corriendo. Yo me levanté enseguida pensando que querían traspasar la caseta. Alumbré y no alcancé a ver a nadie. Mas sin embargo, en ese momento decidí poner unas lámparas LED, las cuales no sabía si servían o no. Eran de batería. Entonces yo las coloqué al frente de la caseta, que alumbraran un tiempo. Al momento de conectarlas y volver a meterme en la caseta, se escuchaban los pasos, pero al mismo tiempo las lámparas reventaron. Tras. Yo no sabía qué había pasado. En ese momento me empecé a asustar. Creí que tal vez querían, no sé, robarme o algo. Tomé las lámparas, empecé a alumbrar, hice un recorrido y nada. Me volví a meter, esta vez fingiendo estar con los documentos, pero con los ojos alertas. En ese momento escuché un golpe en la ventana. Yo me asusté y salté de golpe. Al momento de levantarme, pude ver la mano marcada. Yo no sabía qué hacer. No había nadie. En ese mismo momento, 3 golpes enfrente de la puerta. 3 golpes. Yo me empezaba a asustar demasiado. No tenía explicación. Y yo me levanté y empecé a alumbrar por dentro de la caseta, pero no había nadie. En ese momento, en ambas puertas
se empezaron a escuchar las perillas cuando quieren abrir la puerta. Ese típico sonido de taca 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 de las perillas girando cuando tienen seguro se empezó a escuchar. Yo no sabía qué hacer. Iba a una puerta, iba a la otra. Parecía que alguien quería meterse a la fuerza. Yo no sabía qué hacer. Hasta que cesaron. Yo salí y empecé a alumbrar. Volví a hacer mi recorrido y no vi a nadie. Decidí llamar a los otros guardias de seguridad para que checaran las cámaras, pero no había nadie, absolutamente nadie. Yo me volví a encerrar en la caseta y finalmente todo cesó. Me dieron las 6 de la mañana, podía ver el sol apenas saliendo. Yo me quedé asustado, no pude seguir trabajando. No sé, hasta la fecha no sé qué pudo haber sido eso. En su momento creí que era alguna broma de los guardias, pero no, estoy seguro de que fue algo más. Así es, vamos con la gasolinera fantasma. Hace algunos años, por ahí del 2018, yo tenía un amigo, el cual me contó que en uno de sus recorridos, ya que él era transportista, él viajaba de Tampico a Ciudad Valles. Él iba manejando por la carretera y siguió conduciendo normal, como todas sus rutinas, aunque esa era la primera vez que le tocaba ir a Ciudad Valles. Él, sin darse cuenta, vio que tenía poca gasolina y empezó a conducir más lento, más despacio, estando alerta por alguna gasolinera que estuviera cerca. Era de noche, hasta que a lo lejos pudo ver algunas luces. Vio que podría ser una gasolinera. Para su suerte, así era. Él se bajó y no vio a nadie. Él se sacó de onda hasta que entró a la tienda y solamente había un joven, un muchacho, el cual se presentó a sí mismo como el encargado del lugar. Él se puso a llenar el tanque de gasolina del camión, en lo que compraba una que otra cosa, un cafecito o así. Él empezó a buscar al muchacho para que le cobrara y el joven no aparecía por ningún lado, a lo que él pensó que tal vez estaba haciendo el inventario y dejó 2 monedas de 10 pesos en el mostrador. Él salió del lugar, terminó de llenar el tanque y se marchó. Llegó a su destino, Ciudad Valles. Todo normal. Pasó de regreso y él tuvo que tomar otro camino, el cual supuestamente era más corto que el de ida. Pasaron 2 semanas y le tocó volver a ir a Ciudad Valles. Volvió a ir por el mismo camino que de ida, esta vez de día, y pasó por el lugar por el que él había creído estaba la gasolinera, mas sin embargo esa vez vio que el lugar al cual él había estado no era el mismo. Estaba lleno de maleza, zacate, monte, y vio el lugar vandalizado, grafiteado, abandonado.
Él lo describe como el hospital naturista. Él se sacó de onda y siguió conduciendo hasta llegar a Ciudad Valles. Él, al llegar a su destino, preguntó a los lugareños por aquella gasolinera, en lo que él se chingaba unos tacos en un puesto de una señorita, una doña. Y al momento de preguntar, ellos le responden, tanto la doña que hacía los tacos como los lugareños que estaban comiendo ahí con él: joven, ¿de qué gasolinera habla? La que está en la carretera, a unos cuantos kilómetros de aquí, antes de llegar. La doña le respondió: joven, usted no es la primera persona que nos dice que ha pasado por esa gasolinera. Y el joven se saca de onda y le pregunta: ¿a qué se refiere? La doña le responde: joven, esa gasolinera lleva años sin usarse, lleva años cerrado. Hace unos años, muchos años, había ocurrido un accidente ahí, donde desafortunadamente un joven había fallecido por circunstancias muy desagradables. Y desde ese entonces nadie quiso ir. Se empezaban a sentir cosas extrañas. Ya la gente no se sentía agradable en ese ambiente. La doña le dice: joven, ese lugar ya no existe. El joven agradeció la comida y se retiró. El joven no tomó el camino corto esta vez y decidió tomar el mismo camino que el de ida. Él pasó de día, se detuvo y entró. Quiso sacarse esa espinita. Al momento de entrar, tal cual la doña y los lugareños le habían descrito, estaba todo vandalizado, grafiteado, abandonado. Pero lo que más lo sorprendió fue que al momento de entrar a la tienda, justo en el mostrador estaban 2 monedas de 10 pesos de la actualidad. Él se sorprendió. Las monedas estaban llenas de capas de polvo. Él las tomó y pensó que podrían haber sido cualquier otras, pero no. Algo dentro de él le decía que eran las monedas que él había dejado. Él las reconoció y se fue. Desde ese entonces, él no ha vuelto a pasar por el mismo lugar. Gracias por haber llegado hasta el final, gallos. Les deseo buenas noches. Los despide la Jaiba.